Hola chicos, espero que se encuentren súper bien. Yo soy Laura y el día de hoy voy a intentar hacer realismo por primera vez. Voy a utilizar todos los materiales que tengo que creo que me pueden servir para esto, pero la verdad es que no estoy muy segura de cómo se hace. El papel que voy a estar utilizando es este Bristol, que si vieron mi video de marcadores de alcohol verán que me gustó bastante este papel porque es bastante lisito y es bien suavecito. Voy a utilizar masking tape para poder fijar mi hoja a la mesa. Voy a utilizar varios tipos de borradores. Este es un borrador eléctrico, este es uno moldeable y los demás son como más normalitos. Voy a utilizar estos esfuminos que los tengo ahí guardados desde hace bastante tiempo y no los he utilizado. Y tengo estos dos sets de lápices de grafito. Un set me lo compré y el otro me lo regalaron, así que no sé si funcionan exactamente igual. De todas maneras los voy a probar los dos a ver si hay uno que funcione mejor. Y voy a utilizar esta esponjita de maquillaje que no sé si me sirva, no sé si la vaya a usar, pero me pareció que a lo mejor me podría servir para algo. Yo no sé dibujar realismo, es solamente un experimento para este video para ver cómo sale. Y voy a estar dibujando a el señor Dross, que es un youtuber venezolano que quizás todo el mundo conozca y la verdad es que me gusta muchísimo su contenido. Y lo más probable es que este retrato me quede súper perturbador y por eso es que lo voy a tratar de hacer a él. Me da un poco de miedo el tiempo que vaya a tardar haciendo este retrato, porque yo sigo a varios youtubers que hacen realismo y se tardan 15 horas, 19 horas haciendo un dibujo y la verdad es que yo siempre me tomo mi tiempo para hacer mis dibujos, así que a lo mejor esto me tome un montón de horas. Igual al hacerlo con grafito se supone que debería ser un poco más fácil y por eso fue que decidí hacerlo así. Y bueno, sin más nada que agregar, voy a empezar. Lo primero que hice fue ordenar los lápices de más clarito a más oscuro. Los lápices H son los más claritos y normalmente se utilizan para hacer bocetos, y los más oscuros son los B y se utilizan para hacer las sombras. Y también trae un lápiz F que es como el intermedio entre los H y los B. Los dos sets traen 12 lápices y van desde el 2H hasta el 8B. Al final decidí quedarme con los Artel porque sentía que tenían como un acabado un poco más mate que los Tegraph, y ese era el acabado que yo quería para mi dibujo. Aquí los pueden ver un poquitito más de cerca para que vean como el Tegraph como que brilla un poquito y el Artel no tanto. No estaba muy segura de cómo empezar y al frente de mí en la mesa tengo como una pantalla grande y lo que decidí fue colocar la foto allí y empezar como a medir con mi lápiz y a colocar puntos clave, como por ejemplo el ancho de la cara, el ancho del sombrero, la altura del sombrero. Realmente hay muchos métodos para hacer este tipo de retratos. Uno de ellos es la cuadrícula y ese consiste en colocar tu foto en una cuadrícula y luego hacer una cuadrícula también en tu hoja y luego ir encajando los elementos en el cuadrito que corresponde. Pero yo no quería utilizar este método porque implica rayar la hoja y luego tener que borrar los cuadritos y yo no quería hacer eso porque igual iba a dañar la hoja. Y otro método sería calquear como las líneas básicas y luego hacer el dibujo aparte, pero la verdad es que a mí nunca me ha gustado calquear, yo creo que eso es como un poquito hacer trampa y siento que si hubiese calqueado no hubiese aprendido nada, pero igual cada quien es libre de utilizar el método que mejor le sirva. Yo escogí específicamente esta foto de Dross por dos motivos principales. El primero es porque cada vez que yo pienso en Dross me lo imagino con su sombrero, con su cabello largo, sus lentes oscuros y su chaqueta de cuero. A pesar de que ya no luce así, igual es como que lo primero que me viene a la mente cuando pienso en él. Y lo segundo es porque como está utilizando lentes oscuros, casi no se le ven los ojos y la verdad es que yo no quería complicarme tanto con este primer intento de retrato. Bueno, la verdad es que este es mi segundo intento de retrato realista. En el primero traté de hacer a este Axl Rose, pero sinceramente no me estaba gustando cómo estaba quedando, sentía que no se estaba pareciendo en nada y este retrato lo traté de hacer hace casi 10 años. La verdad es que para ese entonces no tenía tanta paciencia, así que como vi que no se estaba pareciendo simplemente lo descarté. Y desde ese primer retrato no volví a intentar realismo hasta ahora, casi 10 años después. Mi idea inicial era hacer un retrato realista con los Prismacolor Premiere
Y para eso traté de buscar varios videos en donde enseñaran a hacer realismo con estos colores. Y en uno de los videos que vi recomendaban empezar con grafito, porque cuando trabajas con grafito no te tienes que estar preocupando por los colores, sino simplemente por agregar bien las sombras y las luces y agregar bien los elementos de tu dibujo. Pero de todas maneras, cuando ya domine un poquito mejor esta técnica, voy a intentar el realismo con los Primacolor Premiere. Así que suscríbanse para que no se lo pierdan. Chicos, esto realmente no es un tutorial, es simplemente yo contándoles cómo hice esta ilustración. Pero sí hay muchos canales en YouTube que enseñan a hacer realismo, como por ejemplo el de Esteban Arts, Juan da Corte, Arte Master, Harold Artis, Arte Divierte y otros más que voy a dejar en la descripción por si acaso les interesa aprender a hacer este tipo de retratos. Empecé a aplicar las sombras en el sombrero porque quería como aflojar un poquito la mano antes de pasar a la cara, y la verdad es que me sirvió muchísimo tener los efumino, porque al no ser experta manejando el grafito era como que se notaban muchísimo los trazos que hacía con el lápiz, y el efumino me ayudaba a difuminar muy bien esas zonas. Los efuminos son básicamente papel comprimido y viene así como en forma de lapicito, y en el set que yo compré venían como varios y son bastante baratos la verdad. Pero si no tienes efuminos puedes utilizar servilletas o en su defecto los dedos, pero no es muy recomendable porque puedes manchar la hoja y eso sí que no se va a borrar. Otra cosa que me ayudó mucho con este retrato fue tener la goma moldeable y la goma eléctrica. La goma moldeable es prácticamente como una plastilina y cuando quería dar algún brillo simplemente como que la pegaba del papel, y cuando la separaba era como que se traía el exceso de grafito, y con la goma eléctrica me servía mucho para dar brillos pequeños. Y algo que sí se me dificultó con este dibujo fue que como pegué el papel a la mesa no le podía dar vuelta a la hoja, y yo suelo hacer mucho eso con mis dibujos tradicionales y mis dibujos digitales. Pero si quiero empezar a grabar procesos voy a tener que aprender a trabajar con la hoja fija. La verdad es que yo tenía cero expectativas con este dibujo, pensaba que iba a salir súper mal, súper deforme y que no se iba a parecer en nada, pero en realidad me sorprendí bastante del resultado, no esperaba como que me quedara así. Obviamente tampoco es un resultado súper profesional y tiene sus defectos y está lejos de ser un dibujo perfecto, pero la verdad es que estoy bastante orgullosa de cómo me quedó. Sinceramente no esperaba que me quedara así. Yo pensé que como dentro de, no sé, 8 dibujos era que iba a tener un resultado así decente. Pero por lo visto a la primera vez me salió bastante bien. Igual lo voy a seguir practicando porque sí me entretuvo bastante. Aunque el realismo no es como mi meta, igual creo que es importante también aprender a hacerlo para entender muy bien cómo funciona la estructura humana y cómo funcionan las luces y las sombras. Que eso es bastante importante de aprenderlo si quieres aprender a dibujar. Sinceramente uno no sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. En este canal van a ver muchos videos de probando tal cosa por primera vez. Y es que a mí toda la vida me gustó dibujar, pero realmente nunca me lo tomé tan en serio como ahora. Y ahora quiero aprender como que todas las técnicas al mismo tiempo. Yo sé que no va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible. Al final con este dibujo me tardé un poquito más de 5 horas. Y yo creo que está bastante bien porque al principio pensaba que me iba a tardar muchísimas horas y ni siquiera estaba apurada. Supe cuánto me tardé por el tiempo que registró el video. Esa hojita que puse debajo de mi mano la puse porque cuando se trabaja con grafito, este suelta bastante material. Entonces no quería estar manchando el dibujo con la palma de mi mano cuando la pasara por encima. Y utilizaba un pincel para limpiar los pedacitos de grafito que me quedaban en la hoja. Ya en esta parte estaba haciendo la chaqueta de cuero y quería darle como esa textura que tenía en la foto y yo creo que de alguna manera lo pude lograr. Y aquí le quise dar como un poquitito más de contraste al cabello que había quedado como muy clarito. Y ya simplemente agregando detalles finales, colocando un poquito más de sombra en el sombrero. Y ya por último le agregué mi firma. Y cuando le quité el masking tape se maltrató un poquito la hoja, así que le tuve que quitar los bordes que le había dejado blanco. Y simplemente estaba limpiando unas manchitas alrededor. Y ya, este fue el resultado final. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, comenten, denle like a este video, compartan, suscríbanse. Muchísimas gracias a las personas que compartieron el video anterior. Y si tú quieres aparecer en esta parte, solo tienes que compartir este video en Facebook. Y ya, eso ha sido todo por hoy.
Yo soy Laura y me despido hasta el siguiente video. Adiós.